buenos días. Bueno, en primer lugar, traeros el fraternal abrazo de todos los territorios de COESPE, que estuvimos en un foro alternativo en Granada a la cumbre de los presidentes de la Unión Europea, de los presidentes de gobierno. Es muy interesante lo que pasó. En primer lugar, es interesante ver que quien dio respuesta fuimos los movimientos sociales. COESPE, que fue el movimiento pensionista, fue el que organizó el foro. También los compañeros de la PAC, que se adhirieron, Paco Morote y la gente del sindicato de inquilinos. También gente sindicalista, el responsable de la CGT de Andalucía. Y fue muy interesante lo que se comentó, porque teníamos pocas posibilidades de dar respuesta. No podíamos hacer una gran manifestación, Granada estaba tomado por la policía, por el ejército, en fin, con el cabreo de la gente que llegaba tarde al trabajo, ya se sabe, estas cumbres, lo que acaba pasando, ¿no? Y lo que optamos fue por hacer una jornada de argumentos, de explicarle a la gente qué está pasando. Y fue muy interesante lo que se explicó, lo que explicó el compañero de la PAC, lo que está pasando con la vivienda, con 2 millones de casas vacías que tienen los bancos y nuestros jóvenes sin poderse emancipar, con unos tipos de interés puestos al servicio de los bancos para provocar otra oleada de desahucios, porque quiere decir que la gente no va a poder pagar la cuota de la hipoteca. Fue muy interesante lo que nos comentaron de las condiciones de trabajo, en particular de Andalucía, pero en términos generales, cómo se está precarizando. Y explicamos la situación de las pensiones y de la privatización. Hombre, no todo lo hicimos bien, porque con toda la voluntad lo llevamos y tal, y luego resultó que no se grabó, lo cual es una lástima porque el argumentario era para explicar a la gente, no a los que estábamos ahí en la universidad. Pero bueno, en fin, aprenderemos a hacer las cosas algún día y conseguiremos, los argumentos están ahí, se dieron, vamos a hacer folletos, vamos a intentar explicar. Lamentablemente no se pudo, no se hizo lo del vídeo. Y hicimos al día siguiente una manifestación por el centro de Granada. Bueno, por el centro no, porque nos enviaron a la periferia de Granada, no nos dejaron manifestar en el centro. Cosa también curiosa, porque, digamos, el centro estaba cortado al tráfico y los primeros ministros se habían encerrado ahí en la Alhambra, bien lejos de la gente, ¿eh? Los califas construyeron la Alhambra de Granada para estar lejos del pueblo, con altos parapetos, no sea que los campesinos se cabrearan por los impuestos que sacaban y les pasaran cuentas al califa. Y uno tenía toda la sensación de que los presidentes estaban en el mismo plan. Esa forma que tiene la Alhambra, ¿no?, que parece un barco, una nave surcando desde arriba la montaña, pues a mí me daba la sensación, cuando veías a todos esos tipos, que era lo del hundimiento del Titanic, dándose orquesta, dándose atracones de comidas, comiendo y felicitándose, encantado de haberse conocido unos a otros, mientras por abajo, en el valle, la gente lo estamos pasando mal. Y lo estamos pasando mal no solo en España. Yo quiero traer un ejemplo que nos debe hacer reflexionar, lo que está ocurriendo en Suecia. Suecia fue uno de los países con el estado del bienestar más desarrollado de Europa. Antes, cuando no había caído la Unión Soviética, cuando tenían que competir, ahora se ha convertido en el segundo país por muertos de bala en el mundo. Bueno, aparte de la guerra, claro, por muertos de delincuencia. ¿Qué ha pasado? Bueno, lo que ha pasado es que se ha destruido el tejido social. Y lo han hecho de varias formas. Una forma, recortando las prestaciones públicas.
todos los servicios de atención al paro, de atención a la juventud, de acceso universal a la educación, al carajo. Segunda cosa, introducir gente emigrante en malas condiciones y marginada. No somos conscientes de lo que está haciendo el capitalismo europeo con la inmigración. Por una parte, los dejan sin papeles, sin derechos, pero por otra parte, no permiten que nuestros jóvenes se emancipen, formen familias. Y os doy solo un dato: en el primer semestre de este año, por cada nacido en España, incluyendo los nacidos de emigrantes, han llegado 3 emigrantes, en situaciones precarias, marginados, con grupos de extrema derecha que atizan además el conflicto entre unos y otros. Es una manera de que la clase trabajadora actual se olvide de los derechos, porque llegan trabajadores y vienen a trabajar. Claro que hay delincuentes, también hay delincuentes nacidos en España, pero esa gente trabajadora lo hace en peores condiciones, desconectadas de las tradiciones de nuestro movimiento obrero. Y ellos se utilizan para crear mafias, para crear barrios marginales, para crear racismo, para crear conflictos religiosos. Y al final, Suecia ha tenido que movilizar al ejército. Por cierto, quizás no es lo más inteligente. Lo más inteligente sería volver al estado del bienestar, a la inclusión, al acceso a la educación universal. Pero esta es la Europa en que vivimos, una Europa en decadencia. Y cuando se juntan en la Alhambra, no tienen planes para la gente, tienen planes contra la gente. Se reúnen y siguen diciendo que hay mucho déficit y que hay que recortar prestaciones. Eso sí, excluyen del déficit el gasto militar. Oiga, ¿qué diferencia hay entre un euro gastado en sanidad o pensiones y un euro gastado en un tanque? Los dos producen el mismo déficit. No, es una decisión política de empobrecer a las mayorías, de generar crisis sociales, de intentar provocar que los trabajadores y trabajadoras nos peleemos entre nosotros, por origen, por nacionalismos, por lenguas, por religiones. Les da lo mismo. Lo que quieren es que nos peleemos y mientras tanto nos vayan robando la cartera por detrás. Porque sí, nos dicen que no hay dinero para educación. Yo tengo que ver cada año cómo estudiantes tienen que dejar la universidad porque no tienen dinero. Pero resulta que hay una cadete en la Academia de Infantería que cada fin de semana se la llevan en helicóptero para casa de ida y vuelta, 5.000 euros cada viaje, 10.000 euros cada fin de semana, 40.000 euros al mes. Y para eso sí hay dinero. Y mientras tanto los estudiantes se les dice: no, id al banco a pedir créditos para poder estudiar y para poder matricularos. Estamos en un país que se está empobreciendo a la clase trabajadora y que pretenden robarnos las pensiones. Ocultan, no han querido hacer la auditoría. Bien que lo gritábamos desde abajo, no nos escucharon en la Alhambra, pero vamos a seguirlo gritando. Vamos a seguir exigiendo la auditoría. Vamos a seguir exigiendo subidas salariales con el coste de la vida. Y subidas de las pensiones con el coste de la vida. Porque estos son una caterva de corruptos. Ahí, en la Alhambra, se encontraban, en fin, estos que se están encantados de conocerse entre ellos. Y aparece el señor Zelensky pidiendo más dinero. Y se publica esta semana que cuando fue a Naciones Unidas en Nueva York, su mujer se va a la joyería Cartier y se gasta más de 1 millón de euros. Y aparece en las redes.
Mientras los jóvenes ucranianos se van matando y a nosotros nos van robando, quitando dinero de la pensión para gastarlo en municiones y que mueran jóvenes, y pretenden que nos resignemos. No podemos aceptarlo, ni tenemos el deber de explicarles, como hicimos en el Foro de Granada, a la gente que hay otro camino, un camino que intenta arreglar problemas, que intenta buscar acuerdos, intenta que las gentes puedan convivir y no acabar en la guerra. Intenta buscar lo que ha pasado, se decía ahora en Palestina. Llevan 20 años negando a cualquier proyecto de inclusión del pueblo palestino, y al contrario, con un régimen teocrático en Israel cada vez más racista, cada vez más excluyente, cada vez más violento con la población árabe, en lugar de buscar salidas. Claro que cuando la convivencia está deteriorada son difíciles las salidas, pero hay dos caminos: intentar buscar una salida, intentar buscar caminos de paz, de conciliación y de negociación, o insistir en la guerra, que no lo olvidemos, es negocio para una minoría. En un mundo que lo que necesita es paz, que lo que necesita es que nuestros chavales puedan estudiar y puedan mejorar la sociedad, que necesita que los mayores sigan cuidando de sus nietos y sigan ayudando a sus hijos, porque eso también sirve para construir sociedad. Una sociedad que gaste menos en armas y que en cambio gaste mucho más en poder curar y cuidar a la gente. Pero el camino que ellos han decidido de momento es la de la nave del Titanic, navegando entre nubes ahí en la Alhambra. Ni una palabra de sanidad, ni una palabra de desarrollo, ni una palabra de protección social. Y eso sí, a ver cómo seguimos apoyando a la inversión privada, apoyando a esos bancos que ya nos robaron en el 2008 y ahora quieren volver a pasar la mano otra vez cuando las condiciones financieras se están deteriorando por las mismas razones. Por las mismas razones, por el fraude financiero, por la especulación, por los paraísos fiscales que permite la Unión Europea dentro de la Unión Europea. Hay otro camino, pero lo vamos a tener que pelear. Si nos quedamos en casa, esto va a acabar muy mal. Pero frente a esta situación, unas cuantas organizaciones nos encontramos en Granada. COESPE ha hecho ya su hoja de ruta el día 28. Estamos teniendo adhesiones del mundo sindical, estamos teniendo incorporaciones de los movimientos sociales, estamos teniendo salutaciones de sindicatos de toda Europa, porque también en Europa se están moviendo los pensionistas. No sale en la televisión, pero en Francia, en Mónaco, en Italia, la gente se resiste a que privaticen las pensiones. No estamos solos, pero vamos a tener que pelear para conseguir darle la vuelta a ese Titanic que pretende que nos hundamos todos con ellos. Hay otro camino, el camino de la fraternidad, de la paz, del progreso para todos, que es el camino que marca la gente, que intentamos marcar nosotros en la medida que tenemos fuerzas. El día 28, todos en Madrid, gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Recordar